Detente un momento y obsérvate sin filtros, sin excusas, sin esa versión cómoda que te gusta creer. Obsérvate como realmente estás, persiguiendo lo que deseas como si tu vida dependiera de ello, corriendo detrás del éxito con ansiedad, del amor con urgencia, de la tranquilidad como si fuera algo externo que algún día llegará. Y mientras más corres, más se aleja, porque hay algo que pocos se atreven a aceptar. La necesidad se siente, se percibe, se filtra en tu mirada, en tus decisiones, en tu energía. Y nada valioso se acerca a quien vive desde la carencia. Cada vez que dices, lo necesito, te colocas por debajo de eso que deseas. Le das poder, le das control. Te conviertes en alguien que pide en lugar de alguien que atrae. Y el mundo responde a eso. Pero hay una verdad incómoda, una ley silenciosa que cambia todo. Lo que es para ti no se persigue, se atrae desde quien te conviertes. Hoy no estás aquí para motivarte, estás aquí para transformarte. Estas 7 lecciones no son suaves, no son cómodas, son un golpe directo a esa parte de ti que sigue esperando, que sigue buscando, que sigue dependiendo. Aquí no vas a aprender a conseguir más, vas a aprender a necesitar menos, y en ese proceso, todo empieza a llegar. Si estás listo para dejar de perseguir y empezar a atraer desde tu presencia, escribe en los comentarios una sola palabra: desapego. No como interacción, sino como una declaración de quién decides ser a partir de ahora. Y quédate hasta el final, porque la última lección no te hará sentir bien, te hará cambiar. Comenzamos lección 1. Deja de perseguir, empieza a convertirte, porque cada paso que das persiguiendo algo revela más de lo que crees. No habla de ambición, habla de carencia. No demuestra enfoque, demuestra necesidad. Y la necesidad tiene un lenguaje silencioso que todos perciben, aunque nadie lo diga. Persigues porque sientes que te falta algo, porque en el fondo crees que cuando lo obtengas, entonces sí, vas a estar completo. Entonces sí, vas a valer más. Pero ese pensamiento te encadena. Te convierte en alguien que siempre está detrás, siempre alcanzando, siempre esperando. Y quien vive así, nunca llega, porque siempre hay algo más que falta. Ahora entiende esto, no es lo que buscas lo que determina lo que recibes, es en quién te estás convirtiendo mientras lo buscas. Ahí está el cambio. Cuando dejas de enfocarte en conseguir y comienzas a enfocarte en construirte, todo se reorganiza. Tu energía deja de dispersarse en 1000 direcciones y se concentra en una sola: tu desarrollo, tu disciplina, tu carácter, tu forma de actuar cuando nadie te ve. Ya no te preguntas cómo lo consigo, sino ¿quién tengo que ser para que eso sea natural en mi vida? Y esa pregunta lo cambia todo, porque alguien que se convierte en alguien sólido no necesita perseguir respeto, lo genera. Alguien que se convierte en alguien estable no necesita rogar por atención, la atrae. Alguien que se convierte en alguien completo no busca llenar vacíos, vive desde plenitud. Y desde ahí, sin ruido, sin desesperación, las cosas empiezan a llegar. No como recompensa, sino como consecuencia. Pero esto exige algo que pocos están dispuestos a hacer: soltar la urgencia. Dejar de mirar constantemente hacia afuera esperando resultados inmediatos y empezar a trabajar hacia adentro, incluso cuando no hay señales, incluso cuando nadie aplaude. Porque este camino no tiene validación instantánea, tiene transformación real. Y mientras otros siguen corriendo detrás de todo, desgastándose, frustrándose, tú empiezas a moverte diferente, más lento pero más firme, más callado pero más sólido, más enfocado en ser que en tener. Y en ese cambio invisible ocurre lo inevitable. Dejas de perseguir porque ya no lo necesitas. Y justo ahí comienza a llegar. Lección 2. Elimina la ansiedad por el resultado. La ansiedad por el resultado es una trampa silenciosa. Te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad te está desgastando, porque no estás enfocado en lo que haces. Estás obsesionado con lo que esperas obtener, y esa obsesión cambia todo.
Convierte cada acción en una prueba, cada intento en una presión, cada día en una lucha contra el tiempo. Ya no trabajas con claridad, trabajas con urgencia. Y la urgencia no construye, desordena. Empiezas a medir tu valor por resultados inmediatos. Si algo no llega rápido, dudas. Si no ves señales, te frustras. Si no obtienes lo que esperabas, sientes que fallaste. Pero el problema no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Cuando actúas con ansiedad, tu mente no está en el presente. Está adelantada, imaginando finales, exigiendo certezas, tratando de controlar lo que aún no existe. Y en ese intento de control, pierdes precisión, pierdes enfoque, pierdes poder. Porque lo único que realmente tienes es este momento, esta acción, este paso. Y lo estás contaminando con miedo por algo que todavía no ocurre. Ahora observa lo que pasa cuando sueltas esa necesidad, cuando dejas de exigir resultados inmediatos y te concentras únicamente en ejecutar bien, sin presión, sin desesperación. Tu mente se calma, tu atención se afina, tu energía deja de dividirse entre lo que haces y lo que temes, y se concentra por completo en lo que estás construyendo. Y ahí, sin darte cuenta, mejoras. Tus decisiones son más claras, tus acciones más firmes, tu progreso más constante. Ya no reaccionas por impulso, actúas con intención. Y esa diferencia es invisible al principio, pero imparable con el tiempo. Porque mientras otros abandonan al no ver resultados rápidos, tú continúas. Mientras otros se desesperan, tú te mantienes. Mientras otros fuerzan, tú fluyes con el proceso. No porque no te importe el resultado, sino porque entiendes que no puedes apresurarlo. Y en ese espacio sin ansiedad ocurre algo poderoso. Tu presencia cambia. Dejas de transmitir urgencia y empiezas a transmitir control. Dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a moverte desde la estabilidad. Y eso transforma la manera en que todo responde a ti. Porque cuando ya no estás persiguiendo un resultado con desesperación, tus acciones dejan de empujar y empiezan a atraer. Lección 3. Construye una vida que no necesite ser escapada. Observa con honestidad tu día a día, no el que muestras, el que realmente vives cuando nadie está mirando. Porque muchas personas no quieren que algo llegue por crecimiento, lo quieren como escape del vacío, del aburrimiento, de una rutina que no soportan, de una vida que sienten ajena. Buscan una relación para no sentirse solos, buscan dinero para huir de su presente, buscan éxito como una salida de emergencia. Pero cuando algo se convierte en escape, se vuelve dependencia. Y todo lo que se busca desde la necesidad de escapar, tarde o temprano pesa, porque no llega para complementar, llega para cargar con lo que no has resuelto. Ahora entiende esto. Si tu vida actual se siente como una prisión, vas a querer salir corriendo hacia cualquier cosa que prometa alivio. Y en esa prisa, eliges mal, aceptas menos, toleras lo que no deberías, idealizas lo que apenas conoces, no porque eso sea valioso, sino porque necesitas que lo sea. Por eso esta lección no se trata de conseguir algo nuevo, se trata de dejar de huir de lo que ya tienes. Empieza a construir una vida que no necesite ser escapada, una vida donde tus días no se sientan como algo que tienes que soportar, sino como algo que estás dispuesto a sostener. Eso implica disciplina en lo básico, orden en tu entorno, claridad en tus prioridades y, sobre todo, responsabilidad total sobre cómo vives. No es cambiarlo todo de un día a otro, es dejar de tolerar lo que te drena y empezar a fortalecer lo que te sostiene. Porque cuando tu vida deja de ser un lugar del que quieres huir, cambia tu forma de desear. Ya no buscas desde la desesperación, ya no te aferras a lo primero que aparece, ya no necesitas que algo externo te rescate. Y en ese punto, algo se ajusta dentro de ti. Tu energía se vuelve más estable, tus decisiones más firmes, tu presencia más completa. Lo que antes parecía urgente, deja de serlo, y lo que antes parecía necesario, pierde fuerza. Entonces, sin darte cuenta,
empiezas a atraer desde un lugar distinto, no desde el vacío, sino desde la construcción, no desde la carencia, sino desde la estabilidad. Y cuando ya no necesitas escapar, todo lo que llega, llega para sumar, no para salvarte. Lección 4. Domina tu energía y tu presencia. Hay algo que no se puede fingir, y aún así la mayoría lo intenta. Tu presencia. No lo que dices, no lo que aparentas, no lo que proyectas en redes, sino lo que transmites cuando no estás haciendo ningún esfuerzo por impresionar. Esa energía silenciosa que otros perciben en segundos. Puedes intentar parecer seguro, puedes ensayar palabras, puedes copiar actitudes. Pero si por dentro hay duda, urgencia o necesidad, eso es lo que realmente se siente. Y la gente responde a eso. Las oportunidades también, porque todo reacciona a la energía con la que te presentas, no al personaje que intentas sostener. Ahora observa esto. Alguien que domina su energía no se apresura, no interrumpe, no reacciona por impulso. Se mueve con calma, habla con intención y cuando calla, no se siente vacío, se siente control. Esa clase de presencia no busca atención, la recibe, pero no nace de técnicas, nace de dominio interno, de aprender a controlar tus pensamientos cuando se desordenan, de sostener tu postura cuando hay presión, de no dejar que cualquier estímulo externo altere tu estado, porque cada vez que reaccionas sin control, cedes poder. Cada vez que te dejas llevar por la ansiedad, por la necesidad de agradar, por el impulso de responder rápido, tu energía se fragmenta. Y una energía fragmentada no atrae, dispersa. Por eso, esta lección exige algo más profundo: observarte en lo invisible. En cómo entras a un lugar, en cómo sostienes la mirada, en cómo escuchas sin necesidad de interrumpir, en cómo decides no actuar cuando antes habrías reaccionado. Ahí se construye la presencia, no en el ruido, sino en el control. Cuando empiezas a dominar tu energía, dejas de perseguir reconocimiento. Ya no necesitas sobresalir a la fuerza. Ya no buscas validación en cada interacción. Tu sola forma de estar comunica, y eso cambia la dinámica. Porque cuando alguien percibe estabilidad, enfoque y control, se detiene. Escucha más, observa más, se acerca más, no porque lo hayas pedido, sino porque lo generaste. Entonces, poco a poco, sin forzar, sin buscar, sin insistir, empiezas a notar algo distinto. Las interacciones cambian, las oportunidades aparecen, el respeto se establece sin tener que exigirlo, y todo comienza desde lo más silencioso. Tu energía. Lección 5. Acepta todo, pero trabaja en silencio. Hay una diferencia que pocos entienden. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya es. La mayoría vive en resistencia constante. Se queja de su situación, lucha contra lo que no puede cambiar, se frustra porque la realidad no coincide con sus expectativas. Y en esa resistencia, pierde energía. Energía que podría usar para avanzar, pero que termina desperdiciando en quejas silenciosas, en comparaciones inútiles, en pensamientos que no transforman nada. Aceptar no significa que te guste lo que vives, significa que dejas de negarlo. Dejas de decir, esto no debería estar pasando, y empiezas a decir, esto es lo que hay. Ahora, ¿qué hago con esto? Y ahí comienza el verdadero movimiento, porque mientras otros se quedan atrapados en la reacción emocional, tú te colocas en acción. Pero hay otra parte aún más incómoda: trabajar en silencio. Hoy, muchos hablan antes de construir, anuncian antes de avanzar, buscan validación antes de tener resultados, y en ese proceso se debilitan. Porque cuando expones tus planes constantemente, dependes de la reacción de otros. Si te aplauden, te emocionas. Si te ignoran, dudas. Si te critican, te detienes. Tu progreso deja de ser interno y se vuelve condicionado. Trabajar en silencio elimina eso. Te permite avanzar sin interferencias, sin presión externa, sin la necesidad de demostrar nada. Nadie te valida, pero tampoco nadie te distrae. Y eso crea una ventaja
que no se ve de inmediato. Mientras otros gastan energía hablando, explicando, justificando, tú la inviertes en hacer, en mejorar, en repetir, en sostener el proceso incluso cuando no hay reconocimiento. Esa combinación, aceptación total y acción silenciosa, cambia la forma en que te mueves. Ya no reaccionas a todo lo que pasa. Ya no necesitas expresar cada avance. Ya no dependes de que alguien note tu esfuerzo. Simplemente haces lo que tienes que hacer una y otra vez. Y en ese ritmo constante, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de aprobación, empiezas a construir algo sólido. Algo que no necesita ser anunciado para existir, y cuando finalmente se vuelve visible, no parece esfuerzo, parece natural, como si todo hubiera llegado por sí solo. Lección 6. Desapégate de la aprobación externa. Hay una prisión que no se ve, pero controla decisiones, palabras y hasta la forma en que te presentas ante el mundo. La necesidad de aprobación. Empieza de forma sutil. Quieres caer bien, quieres ser aceptado, quieres evitar el rechazo, y sin darte cuenta, empiezas a ajustar quién eres para encajar en lo que otros esperan. Cambias tu forma de hablar, filtras lo que piensas, tomas decisiones basadas en cómo serán percibidas, no en lo que realmente quieres construir. Y en ese proceso, te pierdes, porque cada vez que eliges agradar por encima de ser auténtico, cedes poder. Te conviertes en alguien que depende de reacciones externas para sentirse válido. Un comentario te eleva, otro te derrumba, un aplauso te impulsa. La indiferencia te frena, tu estabilidad deja de ser tuya y pasa a manos de otros. Ahora observa lo que ocurre cuando cortas ese vínculo. Cuando dejas de buscar aprobación, no desde el rechazo al mundo, sino desde la certeza interna de que no la necesitas. Tus decisiones cambian. Ya no eliges lo que se ve bien. Eliges lo que es correcto para tu proceso. Ya no dices lo que esperan escuchar. Dices lo que realmente piensas, incluso si incomoda. Ya no actúas para impresionar, actúas para avanzar. Y eso transforma tu energía. Porque alguien que no necesita aprobación no se precipita, no se justifica, no sobreexplica, no se desgasta intentando convencer. Se mueve con claridad, con firmeza, con una calma que no depende de la respuesta externa. Y esa forma de estar impacta, porque la mayoría está acostumbrada a medir su valor a través de los demás. Pero cuando aparece alguien que no juega ese juego, se vuelve diferente, más sólido, más difícil de influenciar, más auténtico. Y lo auténtico tiene peso. No necesita exagerarse, no necesita anunciarse, no necesita aprobación para existir, se sostiene por sí mismo. Entonces, poco a poco, algo empieza a cambiar a tu alrededor. Las personas dejan de percibirte como alguien que busca y comienzan a verte como alguien que elige. Las interacciones se vuelven más genuinas, el respeto aparece sin que lo pidas y las oportunidades comienzan a acercarse, no porque las estés persiguiendo, sino porque ya no estás dispuesto a venderte por validación. Lección 7. Y la más importante, tolera la incomodidad sin huir. La incomodidad es el punto exacto donde la mayoría se detiene. No porque no puedan avanzar, sino porque no quieren sentir. Quieren resultados, pero no la fricción. Quieren progreso, pero no la presión. Quieren cambiar, pero sin atravesar el proceso que ese cambio exige. Y entonces huyen. Huyen cuando algo se vuelve difícil, cuando no hay resultados inmediatos, cuando aparece la duda, el cansancio o la incertidumbre. Buscan distracciones, excusas, caminos más fáciles, cualquier cosa que les permita evitar esa sensación incómoda. Pero cada vez que huyes, refuerzas algo peligroso, la idea de que no puedes sostenerte en momentos difíciles. Y eso te debilita, porque todo lo que vale la pena construir exige atravesar etapas donde no es cómodo, donde no es claro, donde no es gratificante. Ahora observa lo que ocurre cuando decides quedarte, cuando la incomodidad aparece y en lugar de escapar, la sostienes. No reaccionas de inmediato,
No buscas alivio instantáneo, no abandonas, simplemente permaneces, trabajas aunque no tengas ganas, avanzas aunque no veas resultados, continúas aunque nadie esté mirando, y en ese acto silencioso, algo cambia dentro de ti. Tu tolerancia aumenta. Tu mente deja de interpretar la incomodidad como una amenaza y empieza a verla como parte del proceso. Ya no necesitas sentirte bien para actuar, ya no dependes de la motivación para avanzar. Te vuelves constante y esa constancia crea una ventaja que no es visible al principio, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Porque mientras otros se detienen cada vez que algo se complica, tú acumulas repeticiones. Mientras otros abandonan, tú permaneces. Mientras otros buscan caminos fáciles, tú te fortaleces en los difíciles. Y ese patrón sostenido transforma tu identidad. Dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que resiste. Alguien que no se rompe ante la incomodidad, sino que se forma a través de ella. Entonces, sin necesidad de forzar, sin perseguir resultados con desesperación, algo empieza a alinearse. Porque cuando puedes tolerar lo que otros evitan, avanzas mientras ellos se detienen. Y en ese avance constante, silencioso, sin huida, lo que parecía lejano comienza a acercarse. No porque lo estés buscando con urgencia, sino porque ya te convertiste en alguien capaz de sostenerlo. Estas 7 lecciones que no buscan que consigas más, buscan que te transformes en alguien que ya no necesita perseguir. Porque cuando dejas de correr detrás de todo, cuando sueltas la urgencia, cuando construyes desde dentro, algo cambia en silencio. Y lo que antes parecía lejano, empieza a acercarse sin esfuerzo, para que todo llegue sin tener que buscarlo, para que dejes de vivir desde la carencia y empieces a moverte desde la solidez. No es un camino rápido, no es fácil, pero es real. Y ahora, la decisión es tuya. Si después de este video sientes que estás listo para dejar atrás la necesidad, la ansiedad y la versión débil que te está frenando, entonces da el siguiente paso. Suscríbete al canal, porque esto no termina aquí. Apenas comienza. Te veo en el próximo video.